Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Hoy les traigo historias escalofriantes que parecen sacadas de las sombras mismas del más allá. Prepárense para escuchar relatos reales, llenos de misterio y fenómenos sobrenaturales que sucedieron en cementerios alrededor del mundo. Cada historia tiene detalles que pocos conocen y que harán que sientas un frío recorrer tu espalda. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es para los débiles de corazón. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjame un comentario con cuál historia te causó más escalofríos y, por supuesto, regálame un like para ayudar a que más personas conozcan estos misterios. Tu apoyo es muy importante para que siga trayéndote contenido único y aterrador. Nos vemos en la próxima. Historia 1. La anciana que rezaba en lenguas muertas en Illinois. Durante los últimos años de mi vida como sacerdote, me asignaron temporalmente a una pequeña parroquia en las afueras de Springfield, Illinois. Era un lugar frío, silencioso, rodeado de campos grises y árboles desnudos por el invierno. La parroquia tenía a su cuidado un antiguo cementerio, uno de esos lugares que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Las tumbas más viejas, con lápidas casi ilegibles, estaban cubiertas por musgo, y algunas parecían estar a punto de desplomarse. Fue en ese cementerio donde ocurrió algo que, aún hoy, me cuesta relatar sin que se me erice la piel. Todo comenzó una mañana de enero. El sacristán me avisó que alguien había dejado velas encendidas en una de las tumbas más antiguas del cementerio, algo que estaba prohibido por razones de seguridad. Fui a revisar personalmente. La tumba en cuestión pertenecía a una familia de origen polaco, cuyos restos databan del siglo XIX. No había familiares vivos en la ciudad, ni registros recientes de visitas. Pero allí estaban, 3 velas todavía humeantes, perfectamente alineadas frente a la lápida. Pensé que quizás algún curioso o investigador local había pasado por allí, y no le di más importancia. Sin embargo, aquello fue solo el primer aviso. A partir de esa semana, comencé a notar la presencia de una figura anciana entre las tumbas. Siempre iba vestida con una capa negra que arrastraba por el suelo, y su rostro permanecía cubierto por un velo oscuro. No caminaba, se deslizaba con lentitud entre las lápidas, como si no tocara completamente el suelo. Lo más inquietante era que solo aparecía después del atardecer, cuando el sol ya se había escondido por completo. Una noche decidí acercarme. Me presenté con calma, diciéndole que era el padre encargado del lugar y que, si necesitaba rezar, podía hacerlo en la capilla. La anciana no respondió. Pero entonces la oí murmurar. Al principio creí que rezaba en latín, como algunos ancianos devotos que todavía conservan esa tradición. Pero no era latín. Ni tampoco polaco, ni inglés. Aquellas palabras no pertenecían a ninguna lengua que yo conociera. Sonaban guturales, con acentos imposibles, como si su garganta trajera ecos de otra época, o de otro mundo. Recurrí a libros antiguos del seminario, y consulté incluso con un lingüista retirado que vivía cerca de la ciudad. Grabé discretamente una de sus oraciones desde lejos, y se la llevé. El anciano la escuchó varias veces y luego me miró con los ojos vidriosos. Eso que está oyendo no es una lengua viva, padre. Ni muerta. Es algo anterior. Algo que no debería repetirse nunca. Me advirtió que quemara la grabación y que me alejara de esa mujer. Pero la curiosidad y mi sentido del deber como guía espiritual me obligaron a seguir. Comencé a investigar las tumbas de esa sección del cementerio. Descubrí que, a mediados del siglo XIX, una epidemia arrasó con gran parte de los habitantes del pueblo. Muchos cuerpos fueron enterrados rápidamente, sin los ritos adecuados. Entre los documentos de la parroquia encontré una carta del sacerdote de aquella época, que hablaba de una mujer marcada por el fuego de lenguas paganas, que había sido rechazada por la comunidad. Decían que sus rezos causaban enfermedades, y que incluso los animales del pueblo evitaban pasar cerca de su casa. Cuando murió, nadie quiso enterrarla, así que fue sepultada de noche, en secreto, sin nombre, entre las tumbas de los polacos. Solo el sacerdote que escribió la carta sabía dónde estaba. Esa descripción coincidía con la mujer que yo veía cada noche. Comencé a notar otras cosas. Siempre que ella aparecía, la temperatura descendía de golpe,
aunque estuviéramos en pleno verano. Los relojes se detenían durante minutos. Y lo peor de todo, las oraciones que pronunciaba comenzaban a quedarse en mi mente, como si una parte de mí empezara a comprenderlas. Una noche soñé con ella. Estaba frente a mi cama, mirándome sin ojos, pronunciando esas frases imposibles mientras detrás de ella, un coro de voces susurraba desde el fondo de mi cuarto. Me desperté sudando, con marcas en los brazos como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Finalmente, una noche de tormenta, tomé agua bendita, un crucifijo, y fui hasta donde siempre la veía. Le hablé con firmeza. Le pedí que se marchara, que dejara en paz a las almas y a los vivos. Ella se giró lentamente hacia mí. Por primera vez vi parte de su rostro, no era una anciana, o no completamente. Su piel parecía cuero viejo, estirada, sin expresión. Pero sus ojos eran pozos oscuros, sin fondo. Y entonces habló en una mezcla de voces, como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo desde dentro de su pecho. Nadie rezó por mí, dijo. Solo yo puedo mantenerlos dormidos. Y señaló las tumbas alrededor. En ese momento, el viento se levantó con furia, y todas las lápidas temblaron como si algo debajo de la tierra intentara salir. Corrí a la capilla y recé durante horas. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar el cementerio, no había huellas, ni velas, ni señales de la mujer. Pero la lápida de la tumba polaca estaba partida en dos. Desde entonces, cada año, en la misma fecha, alguien deja 3 velas frente a esa tumba. Y por las noches, si uno camina en silencio entre las tumbas más viejas, puede oír un murmullo lejano. Un rezo en una lengua imposible, que parece salir del mismo centro de la tierra. Nunca más volví a verla, pero sé que sigue allí. Rezando. Manteniendo algo sellado. Algo que quizás no deberíamos despertar jamás. Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjame un comentario con cuál historia te causó más escalofríos y, por supuesto, regálame un like para ayudar a que más personas conozcan estos misterios. Tu apoyo es muy importante para que siga trayéndote contenido único y aterrador. Nos vemos en la próxima. Historia 2: El velo flotante que recorría el Panteón en Guadalajara. Durante los años en que estuve sirviendo como sacerdote en el estado de Jalisco, me tocó atender una pequeña comunidad en las afueras de Guadalajara, donde se encontraba uno de los panteones más antiguos de la región. Era un lugar donde las tumbas parecían haber brotado del suelo como raíces torcidas. Las lápidas eran altas, recargadas de símbolos religiosos, cruces oxidadas y ángeles con los rostros desgastados por la lluvia y el tiempo. Aunque estaba rodeado de casas, nadie se atrevía a cruzar sus portones después del atardecer. Los vecinos decían que había algo ahí dentro. Algo que no quería ser visto. Y yo, al principio, creí que eran supersticiones. Hasta que vi el velo. Todo comenzó una tarde de noviembre, poco después del Día de Muertos. Habíamos organizado una misa especial por las almas olvidadas, aquellas por las que ya nadie reza. Fue una ceremonia tranquila, con veladoras encendidas y flores sobre las lápidas. Pero cuando la mayoría se fue, un grupo de jóvenes voluntarios decidió quedarse para ayudarme a recoger. Fue entonces cuando uno de ellos, Mariana, señaló algo al fondo del pasillo principal del panteón. Padre, ¿vio eso? Alcé la mirada y por un segundo, entre dos mausoleos, vi flotar lo que parecía un velo blanco. No había viento. No había nadie más. Y sin embargo, ese trozo de tela se movía con suavidad, deslizándose como humo. Pensé que podía ser una bolsa o alguna tela traída por el viento. Pero al acercarme, desapareció justo antes de que pudiera alcanzarla. Lo extraño fue que ninguno de los que estábamos allí escuchó el más mínimo crujido de hojas secas ni el roce de la tela, solo el silencio más absoluto. Esa fue la primera vez. Pero no la última. En los días siguientes, comencé a recibir comentarios de los trabajadores del cementerio. Uno de ellos me dijo que cada madrugada, alrededor de las 3, veía una figura blanca cruzar el pasillo central y detenerse frente a una tumba sin nombre. Lo describía como un velo con forma, como si algo invisible lo sostuviera desde adentro. Otro aseguró haber escuchado un lamento suave, como el de una mujer rezando con tristeza.
No eran sonidos agresivos ni burlones, sino casi melancólicos, llenos de una pena que parecía antigua. Decidí no ignorar esos reportes y comencé a ir por las noches, solo, con una linterna, agua bendita y un rosario. Fue en una de esas visitas nocturnas que lo vi de cerca. El velo no estaba suelto. Flotaba a pocos centímetros del suelo, moviéndose con suavidad, siguiendo siempre el mismo camino, desde el extremo norte del panteón hasta una vieja cripta sellada. Me mantuve a distancia, rezando en voz baja, esperando que se desvaneciera. Pero en vez de desaparecer, se detuvo. El aire se volvió denso, y comencé a oler un perfume antiguo, como de flores marchitas y cera vieja. El velo giró sobre sí mismo, como si se diera la vuelta, y aunque no había cuerpo visible, pude sentir que alguien, me observaba desde detrás de esa tela flotante. No me atreví a acercarme. Volví a la parroquia, y esa noche soñé con una mujer vestida de blanco, sin rostro, parada frente a una tumba cubierta de velos, susurrando un nombre una y otra vez, un nombre que no entendía. Desperté con la garganta seca y las manos temblando. Desde entonces, comencé a investigar la historia del cementerio. Rebusqué en los archivos parroquiales, en actas antiguas, hasta que encontré una entrada escrita a mano, con fecha de 1891. Decía, enterrada sin honra. Blanca Morales. Su velo no debía ser abierto jamás. Pregunté a los más ancianos del pueblo. Algunos recordaban haber oído de una joven llamada Blanca que murió el día de su boda. Su prometido, un hombre de buena familia, había desaparecido la mañana del enlace. Ella, enloquecida, fue encontrada días después caminando entre las tumbas, todavía con su vestido de novia, el velo cubriéndole el rostro, murmurando los votos que nunca llegó a pronunciar. Según la leyenda, su cuerpo fue sepultado en el cementerio con el velo aún puesto, como símbolo de su dolor inconcluso. Desde entonces, nadie volvió a mencionar su nombre en voz alta. Volví a la tumba sin nombre, la misma a la que el velo siempre regresaba. Observándola con más atención, noté que la lápida tenía una pequeña inscripción tallada en la base, oculta por años de tierra, una vez apenas visible, como si alguien hubiese querido borrar su identidad, pero sin lograrlo del todo. Esa noche, decidí quedarme allí. Coloqué una silla frente a la tumba, encendí una vela y comencé a rezar el rosario. A las 3 en punto, el aire cambió. No soplaba viento, pero las hojas crujieron como si alguien invisible caminara sobre ellas. El velo apareció, flotando con lentitud, rodeado por un silencio profundo. Se detuvo a pocos pasos de mí. Rezaba. En un susurro casi inaudible, recitaba palabras antiguas, mezcladas con llantos suaves. Mi cuerpo temblaba, pero no sentí miedo, sino una tristeza inmensa. Algo en mí entendía que no estaba frente a una amenaza, sino ante una pena que no había podido liberarse. Tomé la vela, la acerqué lentamente al velo, y con una voz firme le dije, Blanca, si aún esperas, si aún buscas tu paz, que esta luz te guíe. En ese momento, el velo se elevó más alto, giró una vez sobre sí mismo y se deshizo en el aire, como si se quemara sin fuego. El perfume desapareció. El silencio volvió a ser natural. La tumba, por primera vez, parecía en paz. Creí que todo había terminado. Pero cada año, el mismo día en que estaba programada su boda, alguien deja un pequeño ramo de flores blancas sobre la tumba sin nombre. Nadie ha visto quién lo hace. Las cámaras que intentamos instalar nunca graban nada. Pero las flores siempre están allí al amanecer. Y aunque nunca más vi el velo flotar por los pasillos del panteón, algunos aseguran que, si se camina por la noche con el corazón abierto, aún se escucha la voz de Blanca pronunciando su promesa eterna, esperando que alguien la libere del último lazo que la ata a este mundo, el olvido. Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjame un comentario con cuál historia te causó más escalofríos y, por supuesto, regálame un like para ayudar a que más personas conozcan estos misterios. Tu apoyo es muy importante para que siga trayéndote contenido único y aterrador. Nos vemos en la próxima. Historia 3 del cuerpo que no se descomponía en una fosa de Valencia.
Durante el año que pasé sirviendo como sacerdote auxiliar en una pequeña parroquia al sur de Valencia, conocí uno de los casos más desconcertantes y perturbadores de toda mi vida pastoral. No fue un exorcismo ni una aparición, fue algo mucho más físico, más tangible, y por eso mismo, más aterrador. Todo comenzó cuando nos llamaron del cementerio local para asistir a la apertura de una antigua fosa común, destinada originalmente a sacerdotes y religiosos fallecidos a finales del siglo XIX. La administración del panteón había iniciado trabajos de restauración y reorganización de tumbas históricas, y necesitaban trasladar algunos restos a un osario interno. Mi función era sencilla: bendecir los restos antes de su reubicación y ofrecer una oración para su eterno descanso. Pero lo que encontramos en esa fosa, marcada con una simple cruz de piedra, fue cualquier cosa menos común. La fosa en cuestión había sido abierta 3 días antes de mi llegada. Los trabajadores, con experiencia en ese tipo de labores, notaron algo extraño desde el principio. Mientras la mayoría de los restos eran huesos quebradizos y ropas deshechas por la humedad y el paso del tiempo, había un ataúd en particular que no mostraba signos visibles de deterioro. Pensaron que se trataba de un entierro más reciente, tal vez un error en el registro. Pero al verificar los archivos, quedó claro que ese sepulcro correspondía a un sacerdote llamado Padre Ramón T., fallecido en el año 1897. Había servido durante más de 20 años en la región, y según los libros, fue un hombre respetado aunque solitario, con hábitos rigurosos y una devoción casi fanática por el silencio y la penitencia. Lo inquietante fue lo que sucedió cuando decidieron abrir el ataúd. Los sepultureros, al retirar la tapa con delicadeza, dieron un paso atrás casi al unísono. Dentro del ataúd, en perfecto estado de conservación, yacía el cuerpo de un hombre, con la sotana negra aún reconocible, las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro cubierto por un pañuelo blanco. Su piel tenía un tono ceniciento, pero no mostraba signos de descomposición. No había gusanos. No había olor a muerte. Solo un silencio espeso, como si incluso la tierra hubiera evitado tocarlo. Me llamaron de inmediato. Cuando llegué, ya habían acordonado la zona y suspendido los trabajos. Me acerqué al ataúd con un nudo en la garganta. La sensación que emanaba de aquel cuerpo no era de paz, sino de tensión contenida, como si lo que yacía allí no estuviera del todo muerto. Hice la señal de la cruz y comencé a rezar en voz baja. Cuando retiré el pañuelo de su rostro, contuve el aliento, sus ojos estaban apenas entreabiertos, como si hubiese muerto en medio de una oración o un suspiro. Pero lo más perturbador era su expresión, no era serena. No parecía haber encontrado la paz. Su rostro reflejaba una angustia profunda, un terror inmenso congelado en el momento exacto de su muerte. Consultamos con médicos forenses, historiadores, incluso con teólogos. Nadie pudo dar una explicación lógica. Algunos hablaban de condiciones excepcionales del suelo, otros sugerían que había sido embalsamado con técnicas inusuales para la época. Pero ninguno de esos argumentos explicaba la falta total de putrefacción después de más de 100 años. Tampoco explicaban los otros detalles que comenzaron a manifestarse a partir de su descubrimiento. Los trabajadores empezaron a enfermar. Uno de ellos, que había tocado el cuerpo sin guantes, sufrió fiebre alta y alucinaciones por casi una semana. Decía ver al sacerdote parado en la entrada del panteón, mirándolo con los labios entreabiertos como si intentara hablar, pero sin emitir sonido alguno. Otro aseguraba haber oído oraciones en latín susurradas desde el ataúd sellado. Yo mismo fui testigo de algo inexplicable. Una noche, al regresar al cementerio para rezar a solas, encontré el ataúd ligeramente abierto, aunque lo habíamos cerrado y asegurado con clavos. El pañuelo blanco, que yo mismo había vuelto a colocar sobre su rostro, estaba ahora en el suelo, perfectamente doblado a un lado. Fue entonces cuando empecé a buscar en los archivos más antiguos de la diócesis. En un libro desgastado por el tiempo, encontré una carta escrita por otro sacerdote, fechada un año después de la muerte del padre Ramón. En ella, el autor expresaba su preocupación por los rezos nocturnos que aún se escuchan desde la cripta del padre T y por la mirada inquietante que tenía su cadáver al momento de su entierro. Lo más impactante fue una frase final, casi perdida entre la tinta corrida: él no murió en paz. Se llevó consigo un pecado tan grande, que ni la tierra lo quiso devorar. ¿Y cuál era ese pecado? Nadie sabía con certeza.
Algunos rumores hablaban de una confesión que lo atormentó durante años. Se decía que había escuchado algo que lo quebró por dentro. Un secreto tan oscuro que lo hizo alejarse del contacto humano, encerrarse en ayunos extremos y pasar horas enteras rezando frente a una cruz rota que él mismo había colgado en su celda. Otros decían que, antes de morir, repetía una frase en voz baja una y otra vez: que no me lleven, que no me lleven. Finalmente, se decidió que el cuerpo no sería trasladado. Fue devuelto a su lugar original, y el ataúd fue reforzado con una estructura metálica. Yo mismo bendije el terreno, rociando agua bendita no solo sobre la fosa, sino sobre todo el sector. Encendí una vela y recé durante horas, pero el ambiente seguía igual de denso, como si algo siguiera latiendo bajo la tierra. Desde entonces, los vecinos más cercanos al cementerio aseguran que, en ciertas noches, se oyen golpes secos desde las profundidades, como si alguien tocara desde dentro. Otros afirman haber visto una figura con sotana caminar entre las tumbas más antiguas, deteniéndose frente a la cruz de piedra sin nombre. Yo ya no estoy en Valencia, pero guardo un pequeño cuaderno con apuntes de aquel caso. Y cada tanto, reviso esa última nota que escribí antes de dejar la parroquia: el cuerpo no se descompuso. Tal vez porque no está realmente muerto. Tal vez porque algo más, algo que no entendemos, sigue anclado a esta tierra, esperando ser liberado, o arrastrado de regreso. Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjame un comentario con cuál historia te causó más escalofríos y, por supuesto, regálame un like para ayudar a que más personas conozcan estos misterios. Tu apoyo es muy importante para que siga trayéndote contenido único y aterrador. Nos vemos en la próxima. Historia 4. Los zapatos que cambiaban de posición en un osario de Mérida. Durante mis años como sacerdote misionero en la península de Yucatán, recorrí muchas comunidades alejadas donde las tradiciones ancestrales y la fe católica conviven en una mezcla a veces armoniosa, a veces tensa. Pero hubo un sitio en particular que nunca olvidaré: el antiguo osario de Mérida, un lugar apartado, olvidado por el turismo y apenas recordado por los vecinos. Se trataba de un cementerio muy antiguo, construido a finales del siglo XVIII, donde los huesos de cientos de difuntos habían sido trasladados a un pequeño edificio de piedra, conocido como la Casa de los que ya no hablan. Los restos estaban acomodados con cierto respeto, algunos en urnas, otros apilados tras rejas oxidadas. Pero lo más curioso, y más inquietante, era una especie de altar improvisado donde, desde hacía décadas, los habitantes dejaban zapatos como ofrenda. Zapatos viejos, usados, desgastados, de todos los tamaños. Nadie sabía con certeza cuándo comenzó esa costumbre, pero se decía que era una forma de ayudar a los muertos a seguir su camino. La primera vez que visité el osario fue a solicitud de una mujer llamada Doña Eulalia, devota fiel que solía limpiar el lugar todos los sábados. Me contó que algo raro ocurría desde hacía semanas: los zapatos, que normalmente permanecían alineados junto al altar, aparecían cada mañana en distintos lugares del recinto. Algunos se encontraban frente a la entrada, otros al pie de tumbas específicas, y uno incluso apareció en lo alto del campanario abandonado, donde ningún humano podía haberlo puesto sin una escalera. Pensé en bromas de adolescentes, pero la seriedad con la que Doña Eulalia hablaba me hizo tomar el asunto con más atención. Decidí pasar una noche entera dentro del osario. Llevé conmigo una libreta, una linterna, agua bendita y un pequeño crucifijo de madera. Durante las primeras horas todo fue silencioso, monótono. El aire era pesado, cargado del olor a piedra húmeda y cera derretida. Me senté frente al altar y recé por las almas que allí descansaban. Me quedé dormido brevemente, y al despertar, no sé cuánto tiempo después, noté que uno de los zapatos, un par infantil de cuero negro, ya no estaba donde lo había visto por última vez. Lo encontré 5 metros más allá, justo al pie de una tumba sin nombre. Nadie había entrado. Las puertas seguían cerradas y el polvo en el suelo no mostraba huellas recientes. Aquel zapato se había movido, solo. A la mañana siguiente, compartí lo sucedido con el sacristán local. Él bajó la voz y me confesó algo: muchos años atrás, el osario había sido usado como refugio por niños huérfanos durante un brote de fiebre amarilla. Las autoridades no sabían dónde colocarlos y, en su desesperación,
Los dejaron vivir temporalmente entre los huesos y las tumbas. La mayoría de esos niños no sobrevivió. No hay registros oficiales. Todo fue silenciado. Pero los viejos del pueblo aseguran que, desde entonces, el osario tiene memoria, y que los muertos allí no descansan del todo. Volví al lugar con más frecuencia. Comencé a documentar los movimientos de los zapatos. Tomaba fotografías cada noche y las comparaba con las del día anterior. Siempre había cambios. A veces mínimos, un giro, una ligera inclinación. Otras veces más radicales, un zapato grande al lado de uno pequeño, como si alguien los hubiese colocado cuidadosamente juntos. Una noche, llevé un grabador de audio. Dejé el dispositivo encendido sobre el altar y me retiré. Cuando revisé la grabación, lo que escuché me heló la sangre. Durante varios minutos, se oían pasos. No el sonido seco de un adulto caminando, sino pasos rápidos, ligeros, como de niños corriendo descalzos sobre el piso de piedra. Y luego, risas. No carcajadas, no gritos, solo pequeñas risas contenidas, apagadas, como si vinieran de muy lejos. Me decidí a hacer una misa especial en el osario. Una ceremonia dedicada a esos niños olvidados. Coloqué velas, flores blancas, e invité a los vecinos a traer algún objeto como ofrenda. Ese día, por primera vez en muchos años, el lugar se llenó de luz. Hubo lágrimas, sí, pero también una paz que no había sentido antes. Al final de la misa, una niña que había asistido con su abuela se acercó al altar y dejó un par de zapatillas rosas. Dijo, con la inocencia más pura, para que no caminen solos. Aquella noche, algo cambió. Volví al osario al día siguiente y noté que todos los zapatos estaban alineados, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Permanecieron así por varios días. Pero después, comenzaron a moverse de nuevo. Sin embargo, ahora era distinto. Los zapatos no se esparcían de forma caótica. Se organizaban. Formaban líneas, círculos, incluso pequeñas figuras. Una vez, aparecieron en forma de cruz. Otra, como si rodearan una tumba específica, donde yacía una joven madre que murió junto a su hijo en el parto. Era como si los niños invisibles del osario ya no se escondieran. Como si quisieran comunicarse. Fue entonces cuando recibí una carta anónima, escrita a mano, sin firma. Decía simplemente, los zapatos no se mueven solos. Siguen a quienes aún no encuentran descanso. Ellos caminan porque buscan el abrazo que les fue negado en vida. Desde ese día, comprendí que no era mi deber intentar detener lo que ocurría, sino acompañarlo. Cada vez que visito el osario, dejo un nuevo par de zapatos. Siempre pequeños. Siempre limpios. Y me siento en silencio, a escuchar. A veces, si el viento calla y el mundo deja de moverse por un momento, juro que puedo oír pasos diminutos rodeándome. No tengo miedo. Solo tristeza. Y una profunda reverencia por esas pequeñas almas que, en la oscuridad de la piedra, aún caminan buscando compañía. Historia 5 del niño que dejaba dibujos dentro de las tumbas en Alabama. Durante el tiempo que serví como sacerdote en un pueblo apartado del sur de Alabama, viví experiencias que desafiaron mi fe, mi lógica y mi entendimiento del mundo espiritual. La más desconcertante, sin duda, fue la del niño que dejaba dibujos dentro de las tumbas selladas. Fue un fenómeno tan inexplicable como triste, y lo que más me perturba hasta el día de hoy es que, en el fondo, sentí que solo fui un testigo silencioso de algo que ya estaba ocurriendo desde mucho antes de que yo llegara. El cementerio del pueblo se encontraba al final de una carretera sin pavimentar, rodeado de árboles altos y espesos que lo mantenían en sombra casi permanente. Era un lugar húmedo, con olor a tierra mojada y flores marchitas. Había tumbas muy antiguas, algunas tan desgastadas por el tiempo que las letras ya no se podían leer. Yo iba allí con frecuencia, no solo a dar sepultura cuando era necesario, sino también a rezar por los olvidados, aquellos cuyos nombres ya nadie pronunciaba. Todo comenzó una mañana de otoño, cuando un trabajador del cementerio, llamado Jonathan, me llamó alarmado. Estaba limpiando una hilera de tumbas cuando notó que, en el interior de una de ellas, una cripta de mármol completamente sellada, había aparecido una hoja de papel.
Se podía ver claramente a través del cristal protector del nicho. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores. Mostraba una figura de rostro sonriente, junto a una cruz y lo que parecía ser un ángel con alas torcidas. Al pie del dibujo, una firma escrita con letra temblorosa, Emilio. Lo más inquietante no era el contenido del dibujo, sino el hecho de que ese nicho llevaba cerrado más de 30 años. No había forma de que nadie hubiera accedido al interior sin romper el cristal o abrir el mármol sellado. Verificamos todo, no había señales de alteración, ni daños, ni grietas. El dibujo simplemente apareció ahí dentro. Los días siguientes, otros dibujos comenzaron a aparecer. Siempre en tumbas antiguas, selladas, sin visitantes conocidos. Cada uno mostraba escenas distintas, pero todas tenían en común la inocencia infantil y un trasfondo profundamente inquietante, un ataúd rodeado de manos, un niño llorando dentro de una caja, sombras negras flotando sobre cruces. Y siempre, al pie del dibujo, la misma firma, Emilio. Intentamos buscar a alguien en el pueblo con ese nombre, algún niño, algún familiar. Nadie recordaba a ningún Emilio. Revisé los registros de bautismos y entierros de las últimas décadas. Nada. Pero en los archivos antiguos de la parroquia encontré una carta escrita por un sacerdote que había servido en el mismo lugar en 1957. En ella, mencionaba a un niño que solía visitar el cementerio solo, por las tardes, y que pasaba horas sentado frente a las tumbas dibujando en silencio. Decía que no hablaba, pero que dejaba sus dibujos como ofrendas para los muertos. El sacerdote intentó acercarse, pero cada vez que lo hacía, el niño desaparecía entre los árboles. Al final de la carta, una frase quedó marcada en mi mente. Lo vi dejar un dibujo dentro de una tumba recién sellada. Nadie más lo vio entrar. Nadie más lo vio salir. Esa fue la primera vez que leí el nombre Emilio. Comencé a visitar el cementerio de noche, solo, con la esperanza de ver al niño. Durante muchas madrugadas no ocurrió nada. Hasta que una noche, poco después de las 3 de la mañana, vi una silueta pequeña junto a una de las criptas. Me acerqué en silencio. Era un niño de no más de 7 años, cabello oscuro, piel pálida, vestido con ropas antiguas, como de otra época. Estaba de espaldas, dibujando con un lápiz sobre una hoja apoyada en la piedra. Cuando lo llamé, se giró lentamente. Su rostro era inexpresivo, pero no daba miedo. Había en sus ojos una tristeza profunda, antigua, que me hizo sentir un nudo en la garganta. No habló. Solo me mostró su dibujo, un niño dentro de una caja, llorando, con palabras escritas en el cielo del papel. No me cierren, todavía no dormí. Luego, se desvaneció. Literalmente. Como si el viento se lo hubiera llevado en un soplo lento, dejando caer la hoja de papel a mis pies. Desde entonces, los dibujos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Algunos mostraban escenas de niños encerrados. Otros, tumbas abiertas con figuras pequeñas tratando de salir. Y en uno, en particular, que aún conservo, hay una figura sacerdotal de espaldas, con una cruz en la mano, mientras varios niños lo observan desde detrás de una reja. Ese dibujo estaba dentro del nicho de un sacerdote que murió en 1949. Nunca logré entender del todo su significado, pero algo dentro de mí me decía que Emilio sabía mucho más de lo que mostraba. Empecé a recibir sueños. No sé si llamarlos así. Eran visiones, momentos en los que me veía dentro del cementerio, rodeado por tumbas que se abrían solas, mientras pequeños pies descalzos corrían sobre la tierra. Voces infantiles me susurraban nombres, fechas, frases sueltas como aún estamos aquí, no nos escucharon, Emilio no está solo. Una madrugada, me desperté con los dedos manchados de lápiz de color, y sobre mi escritorio había un dibujo que yo no recordaba haber hecho, mostraba la entrada del cementerio, y en el centro, el niño con los ojos cerrados, sosteniendo una cruz. Ya no sé cuántos dibujos aparecieron. Fueron decenas. Algunos se deshacían con la lluvia, otros se desvanecían sin dejar rastro. Pero uno permanece, sellado detrás del cristal de una cripta infantil donde nunca antes hubo nada. Muestra a un grupo de niños tomados de la mano, caminando hacia una luz que emana desde el suelo. Y al fondo, Emilio, dándole la mano a una figura sin rostro, mientras una palabra flota sobre ellos, gracias.
Desde esa noche, los dibujos dejaron de aparecer. Pero sé que Emilio sigue allí. A veces, al pasar entre las tumbas más viejas, encuentro huellas pequeñas en el polvo. O escucho el leve roce de un lápiz moviéndose sobre el papel, sin ver a nadie. Y cada vez que un niño es enterrado en ese cementerio, dejo una hoja en blanco y un lápiz dentro del nicho. Por si Emilio quiere dar la bienvenida. O quizás, simplemente, para que no se sienta solo. Porque ya entendí que sus dibujos no eran advertencias. Eran súplicas. Ecos de un alma que buscaba consuelo no para sí mismo, sino para otros que fueron silenciados demasiado pronto. Y que, gracias a él, ahora al menos tienen un nombre, dibujado en colores sobre la oscuridad. Historia 6. La mujer que cantaba desde dentro de la tierra en Sinaloa. Durante mis años como sacerdote en un pequeño pueblo al norte de Sinaloa, he presenciado cosas que el hombre moderno, tan confiado en la ciencia, simplemente no podría explicar. Pero lo que ocurrió en el panteón de Santa Efigenia marcó mi alma de una manera que aún hoy me hace rezar con voz temblorosa cada vez que amanece. Era un cementerio humilde, rodeado por nopales, arbustos secos y ese calor pegajoso que parece dormir todo menos a los muertos. Siempre fue un sitio solitario, olvidado, hasta que comenzaron los rumores. Vecinos afirmaban escuchar, justo al amanecer, una voz femenina cantando desde dentro de la tierra. No eran cantos comunes. No eran alabanzas ni canciones populares. Era un canto melódico, triste y profundamente bello, como una súplica envuelta en notas. La primera vez que escuché sobre ello fue en confesión. Una anciana, doña Tomasa, vino temblando a mi despacho. Padre, me desperté antes del gallo. Fui al cementerio a dejar flores a mi esposo, y la oí. Una mujer, desde la tierra, cantaba. Creí que se trataba de una alucinación causada por la edad, pero cuando otro feligrés repitió lo mismo pocos días después, y luego otro, y otro más, decidí ir a investigar. Llegué al panteón una madrugada, poco antes de las 5. Llevé conmigo un rosario, una linterna y agua bendita. Me senté cerca de las tumbas más antiguas, donde decían que se oía el canto con más claridad. Al principio, solo el crujir de los insectos y el ulular del viento entre las lápidas. Pero cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse con ese tono azul oscuro que precede al alba, lo escuché. Una voz. ¿Lejana? Desde lo profundo. Era como si alguien susurrara una nana antigua desde el fondo de una tumba. No tenía letra clara, pero la melodía era hipnótica, casi sagrada. Mi piel se erizó. Comencé a rezar, pero mi voz era ahogada por la del canto. No era posible. La tierra no transmite sonidos de esa manera. Caminé lentamente entre las tumbas, buscando la fuente. El canto se hacía más fuerte cerca de una cripta olvidada, con el mármol resquebrajado y el nombre apenas visible por la erosión. Logré leerlo con dificultad: María de los Ángeles León, 1912 a 1935. Una mujer joven. Nadie había visitado esa tumba en décadas. Me arrodillé frente a ella y sentí un frío antinatural. No era la temperatura del aire. Era un frío que subía desde el suelo, como si el alma de esa mujer estuviera allí, atrapada, queriendo ser oída. Durante varias madrugadas regresé, siempre escuchando el canto. Una vez, llevé a otro sacerdote de la diócesis, el padre Eugenio. Él también escuchó la melodía. Volvimos al día siguiente con palas, decididos a abrir la cripta y ver si había alguna explicación racional, un animal atrapado, una corriente de aire, algo. Pero lo que encontramos fue aún más perturbador. Al levantar la tapa de piedra, encontramos el ataúd sellado. No parecía haber sido tocado en décadas. Lo abrimos. El cuerpo estaba intacto. Perfectamente conservado. Como si la joven hubiese muerto apenas días atrás. Su piel tenía un leve tono gris, pero no había descomposición. Sus labios estaban entreabiertos, como si aún estuviera cantando. Dimos aviso a las autoridades eclesiásticas y sellamos la cripta de nuevo. Yo escribí un informe para la diócesis y me prohibieron hablar públicamente sobre el caso. Pero el canto no cesó. Aún hoy, los campesinos que viven cerca del panteón afirman escucharlo al amanecer.
Algunos dejan flores junto a la tumba, otros rezan un rosario rápido y se alejan sin mirar atrás. En una ocasión, un niño del pueblo desapareció por unas horas. Cuando lo encontraron, estaba dormido sobre la tumba de María de los Ángeles. A su lado, una flor blanca que no crece en esta región. El niño dijo que una señora muy bonita le había cantado una canción para que no tuviera miedo. Nadie se explica cómo llegó hasta ahí. Desde entonces, cada vez que amanece y oigo ese canto lejano en mis oraciones, no sé si temblar o llorar. Porque hay dolor en esa melodía, pero también un mensaje. Como si aquella mujer no buscara asustar, sino ser escuchada. Como si su alma cantara desde el más allá porque fue enterrada antes de tiempo, o porque murió sin que alguien le dijera adiós. Yo, por mi parte, ya no duermo en las madrugadas. Prefiero esperar el amanecer con una vela encendida y el rosario en mano. Porque cuando canta, lo hace desde lo profundo. Y cuando la escuchas, nunca vuelves a ser el mismo. Historia 7. La capilla que se cubría de ceniza sin razón en Toledo. Nadie sabía con certeza cuándo comenzó. Algunos decían que fue después del entierro de una joven monja que murió en extrañas circunstancias. Otros aseguraban que desde antes ya se notaban cosas raras. Lo cierto es que cada viernes por la mañana, sin importar si había llovido, nevado o si el cielo se mantenía despejado, la pequeña capilla del cementerio de San Bartolomé en Toledo amanecía cubierta por una gruesa y oscura capa de ceniza. No era polvo común ni residuos de algún incendio. No. Era una ceniza fría, fina, que olía a cera vieja y carne quemada, como si hubiera surgido de un fuego fúnebre que nadie había visto. La primera vez que don Julián, el sacristán, la encontró, creyó que alguien había encendido una fogata junto al muro trasero. Maldijo a los vagabundos, limpió con escoba y agua bendita, y no le dio mayor importancia. Pero al siguiente viernes ocurrió lo mismo. Y luego el siguiente. Y así por meses. Empezó a llegar más temprano, con la intención de atrapar a quien fuera responsable, pero nunca encontró a nadie. Sin embargo, lo que sí notó fue que la ceniza no se acumulaba en ningún otro lugar, solo sobre el tejado, los escalones y el altar de la pequeña capilla. Era como si descendiera desde el cielo, lenta y cuidadosamente, solo para ese sitio. Una madrugada decidió quedarse dentro, escondido detrás del altar con una linterna, aguardando en silencio. A las 3 en punto, cuando la humedad del campo santo se volvía insoportable, sintió un leve murmullo, como un canto lejano, apenas audible. Entonces el aire cambió. Un olor espeso, metálico, lo rodeó, y desde la pequeña claraboya vio caer una especie de polvo grisáceo que descendía como si alguien lo esparciera, desde lo alto. No había viento. No había nadie afuera. Pero la ceniza seguía cayendo. Don Julián enfermó después de aquella noche. Fiebre, vómitos, delirio. Durante sus alucinaciones murmuraba palabras extrañas, nombres que no reconocía y fragmentos de oraciones en latín antiguo. Aseguraba haber visto una figura encapuchada caminando entre las tumbas, dejando huellas de fuego que no quemaban, solo ennegrecían la tierra. Lo enviaron a una residencia y poco después, falleció mientras dormía. Cuando fueron a recoger sus cosas, encontraron en su Biblia una hoja cubierta de ceniza, con una inscripción escrita a mano: no se debe abrir lo que fue sellado con dolor. El sacerdote encargado del cementerio, el padre Manuel, decidió investigar por cuenta propia. Recorrió los archivos parroquiales, revisó los libros antiguos del convento que antes administraba el camposanto, y encontró una mención vaga sobre una mujer llamada Sor Eulalia, monja del siglo XVIII que había sido acusada de herejía. Se decía que hablaba con los muertos, que cantaba oraciones que nadie entendía, y que fue enterrada viva por orden del inquisidor local. El lugar de su sepultura, la cripta bajo la capilla de San Bartolomé. Con ayuda de un historiador y 2 obreros del municipio, el padre Manuel mandó abrir la cripta. Lo que encontraron allí desafió cualquier lógica. El ataúd de Sor Eulalia estaba sellado con 7 clavos oxidados, cada uno con una pequeña cruz incrustada. Pero no había signos de deterioro. Al abrirlo, un hedor insoportable invadió la capilla, aunque el cuerpo dentro parecía incompleto. No había carne, solo una túnica oscura envuelta en ceniza, y lo más perturbador, un libro cerrado con una cadena de hierro y un candado sin llave.
El libro no tenía título. Solo un símbolo extraño grabado en la cubierta, un ojo abierto rodeado por fuego. El historiador, fascinado, llevó el libro al archivo de la universidad. Intentaron abrirlo de todas las formas posibles, pero el candado permanecía inmutable. 2 días después, el hombre que lo examinaba murió de un ataque al corazón, con las manos cubiertas de ceniza, y un coro de voces fue grabado por accidente en una grabadora que había dejado encendida. Las voces repetían un salmo deformado, con palabras que parecían latinas, pero no eran reconocibles. Desde entonces, nadie volvió a abrir la cripta. El padre Manuel abandonó el cementerio y fue trasladado a otra diócesis. La capilla fue sellada por órdenes del obispado, pero incluso así, cada viernes sigue amaneciendo cubierta por ceniza. Nadie se atreve a tocarla. Nadie se atreve a limpiar. Los pocos visitantes que han pasado cerca aseguran oír un canto suave, dulce, pero inquietante, como de una mujer solitaria entonando una melodía olvidada por el tiempo. Y cada vez que alguien menciona su nombre, Sor Eulalia, una nube de ceniza parece flotar desde la tierra, como si el propio suelo recordara el dolor de un alma que jamás fue liberada. Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjame un comentario con cuál historia te causó más escalofríos y, por supuesto, regálame un like para ayudar a que más personas conozcan estos misterios. Tu apoyo es muy importante para que siga trayéndote contenido único y aterrador. Nos vemos en la próxima. Historia 8 del reflejo que se movía por sí solo en un mausoleo de Colorado. Durante los inviernos más crudos en las montañas de Colorado, hay un cementerio al borde de un cañón donde el viento silba como si arrastrara voces antiguas. No es muy conocido, pero los pocos que lo han visitado en fechas de difuntos hablan de un frío que no viene del clima, sino de algo más profundo. En ese lugar, escondido entre mausoleos centenarios y lápidas olvidadas, se encuentra un mausoleo de mármol gris que pertenecía a una familia europea que emigró a finales del siglo XIX. Nadie lo visita desde hace décadas, pero hay un espejo en su interior que aún permanece intacto, y que ha sido centro de relatos extraños durante generaciones. El sacerdote que me compartió esta historia, el padre Esteban, llevaba apenas unos meses en la parroquia cuando recibió la visita de un anciano que le advirtió, con voz temblorosa, que jamás caminara solo por el cementerio al anochecer, y mucho menos se acercara al mausoleo de los de Breux. El padre, curioso como suelen ser los nuevos en pueblos pequeños, no tardó en ignorar el consejo. Quería bendecir todas las tumbas antes del día de Todos los Santos, y fue así como, una tarde, decidió entrar en el mausoleo. El interior olía a humedad, a cera antigua, a encierro de siglos. El lugar estaba perfectamente sellado, sin señales de vandalismo o abandono. Pero lo que más llamó su atención fue un espejo alto, de marco negro labrado con símbolos que no reconocía. Era como si hubiera sido colocado ahí para que los muertos, al despertar, pudieran ver su reflejo y recordar quiénes fueron. El padre Esteban se acercó. Vio su rostro, su sotana, el crucifijo colgando de su cuello, pero algo no cuadraba. El reflejo tenía un leve desfase, una mínima demora al mover la cabeza. Pensó que tal vez era un efecto del cristal antiguo. Pero cuando se giró para salir, vio, con el rabillo del ojo, que el reflejo seguía de frente, mirándolo. Se congeló. Sintió como si alguien estuviera justo detrás de él, respirando sobre su nuca, pero al girarse, no había nadie. Al mirar de nuevo al espejo, el reflejo ya estaba en su lugar. Volvió a la iglesia con el corazón acelerado y no dijo nada a nadie. Pero cada noche, desde aquel día, soñaba con su propio rostro reflejado, pero más pálido, más envejecido, más muerto. En uno de los sueños, su reflejo sonreía mientras él lloraba, y luego se apoyaba en el cristal como si quisiera salir. La situación empeoró cuando otras personas comenzaron a notar cosas raras al pasar cerca del mausoleo. Un joven que limpiaba las tumbas dijo haber visto movimiento dentro del cristal, aunque las puertas estuvieran cerradas. Una mujer mayor afirmó que el espejo reflejaba personas que no estaban presentes. Un niño, de visita con sus padres, empezó a llorar desconsoladamente al ver su reflejo, asegurando que el espejo quería llevárselo. El padre Esteban, ya agotado por las visiones y las pesadillas, decidió volver al mausoleo una última vez, armado con agua bendita y su breviario. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta,
algo imposible, pues él mismo la había sellado días antes. Dentro, el aire era irrespirable, denso, cargado de ceniza como si alguien hubiera quemado incienso durante días. El espejo estaba cubierto por una fina tela negra. Al retirarla, vio su reflejo, pero esta vez no había retraso ni desfase, lo imitaba perfectamente. Se sintió aliviado, hasta que su reflejo parpadeó 2 veces, mientras él no lo hizo. Fue tan rápido que dudó si lo había imaginado. Comenzó a rezar, salpicando agua bendita al espejo. El reflejo comenzó a desvanecerse poco a poco, pero algo en el fondo del cristal parecía quedar, como una silueta encorvada, lejana, agazapada, esperando. Desde aquel día, el padre Esteban enfermó sin causa aparente. Bajó de peso, sus ojos se tornaron apagados, y apenas podía hablar. Murió en su cama 3 meses después, con una expresión de profundo terror. Lo más inquietante fue que el día de su entierro, alguien entró en el mausoleo y rompió el espejo con una piedra. Pero los fragmentos, según el sepulturero, seguían mostrando el rostro del padre, con los ojos abiertos y la boca moviéndose como si quisiera rezar. Desde entonces, nadie se atreve a entrar al mausoleo. Algunos aseguran que, incluso sin el espejo entero, los trozos siguen brillando por las noches, reflejando cosas que no están ahí. Hay quienes dicen que no muestran tu rostro, sino tu alma, y que si la tuya está manchada, el reflejo empieza a moverse solo. En Colorado, bajo la nieve y el silencio, ese mausoleo sigue en pie. Pero nadie se detiene frente a él. Y si por casualidad lo haces, evita mirar tu reflejo en cualquier superficie cercana. Puede que lo que veas, no seas tú. Historia 9 del bastón que golpeaba solo el suelo en un panteón de Oaxaca. En el corazón de Oaxaca, entre callejones angostos y mercados que aún guardan tradiciones ancestrales, existe un panteón que no figura en mapas turísticos ni en guías de viaje. Es un lugar pequeño, antiguo, rodeado por muros desgastados que susurran historias olvidadas por el paso del tiempo. Allí, entre tumbas cubiertas de musgo y cruces torcidas, ocurría un fenómeno que perturbó a toda la comunidad, un bastón que golpeaba solo el suelo a la misma hora cada noche, sin que nadie estuviera allí para manejarlo. La historia comenzó hace varios años, cuando don Ernesto, un anciano respetado del pueblo y fiel visitante del cementerio, falleció a los 87 años. Era conocido por sus paseos nocturnos por el camposanto, siempre apoyado en un bastón de madera tallada, con símbolos indígenas que él mismo había mandado a grabar. Se decía que hablaba con los muertos y que cuidaba las tumbas con devoción casi obsesiva. Tras su entierro, el bastón desapareció misteriosamente del hogar familiar, sin dejar rastro. Poco después, comenzaron a escucharse golpes secos y rítmicos durante la madrugada. Los vecinos más cercanos al panteón aseguraban que, justo a las 3 de la mañana, un sonido contundente y repetitivo resonaba contra el suelo. Era como un bastón golpeando con fuerza, marcando un compás lúgubre y constante. Al principio, se pensó que eran animales o quizá el viento chocando contra alguna estructura. Pero con el paso de las noches, la certeza creció, alguien, o algo, caminaba por el panteón golpeando el suelo con un bastón. Varios jóvenes, armados con linternas, intentaron descubrir al responsable. Fueron a la hora señalada y recorrieron las lápidas, pero nunca encontraron a nadie. Ni pisadas frescas, ni sombras, ni siquiera un rastro de la presencia humana. Solo el sonido constante del golpe, inconfundible y persistente, como un latido tenebroso que llenaba el silencio. La familia de don Ernesto estaba desesperada. Sabían que el bastón era especial, y temían que el espíritu de su padre no hubiera encontrado descanso. Hablaron conmigo, el sacerdote local, y me pidieron que bendijera el panteón para calmar lo que fuera que allí habitaba. Fui varias noches consecutivas, llevando agua bendita y oraciones, tratando de romper la inquietud que impregnaba el aire. Pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes y desesperados. Una noche, decidí quedarme solo dentro del panteón. Me senté en un banco cercano a la tumba de don Ernesto, con la Biblia abierta y el rosario entre mis manos. La luna estaba cubierta por nubes densas, y el frío se colaba en los huesos. A las 3 en punto, escuché el primer golpe. Era distinto, más cerca, más real. Seguí con la mirada al sonido, y entonces vi algo que aún hoy me hiela la sangre, el bastón de madera,
que parecía flotar, golpeando el suelo con una fuerza que desafiaba la lógica. No había ninguna mano que lo sostuviera, pero el bastón avanzaba por sí solo, dando golpes regulares, recorriendo la pequeña capilla y luego perdiéndose entre las tumbas. Intenté acercarme, pero el bastón desapareció en el aire, como si se disolviera en la oscuridad. En ese momento sentí una presencia a mi espalda. Giré lentamente y vi una figura borrosa, envuelta en un manto oscuro, que parecía observarme con ojos que reflejaban un dolor infinito. La figura era delgada, de estatura media, y llevaba en la mano algo que parecía un rosario. Quise hablar, pero mi voz se quebró. La presencia desapareció antes de que pudiera entender qué quería. Desde aquella noche, comprendí que no era un simple objeto encantado, sino un alma atada a ese bastón. Don Ernesto no se había ido. Su espíritu, quizá angustiado o protector, seguía caminando entre las tumbas, usando su bastón como medio para hacerse presente. Muchos habitantes contaban que, en vida, el anciano había prometido cuidar a los suyos desde el más allá, y parecía que cumplía esa promesa de una forma inquietante. Algunos más valientes se atrevieron a acercarse a la tumba y hablar con esa presencia. Decían sentir frío intenso, susurros lejanos, y a veces un ligero aroma a copal quemado, como si un ritual olvidado estuviera en marcha. Nadie se atrevía a mover el bastón, y la familia, resignada, lo dejó en la tumba junto a don Ernesto, esperando que algún día la calma llegara. El fenómeno del bastón golpeador se mantuvo durante años, intermitente, hasta que una fuerte tormenta azotó la región. Se dice que esa noche el bastón dio su último golpe, un sonido seco y prolongado, como un adiós. A la mañana siguiente, el panteón amaneció en silencio, pero la tumba de don Ernesto mostraba una marca extraña, una cruz tallada en la tierra, fresca, rodeada por pequeñas piedras negras. Hoy, el bastón ya no aparece, pero en las noches sin luna, cuando el viento susurra entre los árboles, los más ancianos recuerdan al hombre que golpeaba el suelo para anunciar que seguía velando, y cuentan que si alguna vez escuchas un bastón golpeando solo en Oaxaca, es porque un alma que no pudo descansar todavía camina entre los vivos, buscando que alguien le escuche y que su historia no se olvide. Historia 10. Las flores que se marchitaban al tocar una cruz en Barcelona. En un rincón antiguo del cementerio de Poblenou, en Barcelona, se alzaba una cruz de hierro forjado que, a simple vista, parecía común y corriente, pero para quienes conocían su historia, representaba un misterio oscuro y profundo. Esta cruz, colocada a mediados del siglo XIX, custodiaba una tumba cuya historia estaba teñida de tragedia y rechazo. Los visitantes notaban algo extraño, cada vez que dejaban flores frescas sobre la base de la cruz. Estas se marchitaban y secaban en cuestión de segundos, como si una sombra invisible drenara su vida. La leyenda comenzó a extenderse cuando una joven llamada Isabel, prima lejana del fallecido que yacía bajo esa cruz, fue la primera en notar la maldición. Ella había llegado desde un pueblo cercano para honrar a su antepasado, llevando un ramo de jazmines recién cortados. Al apoyar las flores en el pedestal, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En menos de un minuto, las flores comenzaron a perder su color, las hojas se doblaron y los pétalos se tornaron marrones. Pensó que era producto del sol o del viento, pero para cuando regresó al día siguiente, el ramo había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. No fue la única en vivir esta experiencia. Familiares, curiosos y hasta trabajadores del cementerio reportaron episodios similares. Intrigado, el padre Rafael, el sacerdote encargado del camposanto, decidió investigar más a fondo. Rebuscó entre los archivos parroquiales y descubrió que la tumba pertenecía a un hombre llamado Carlos Montserrat, un alquimista y herborista que en vida había sido acusado de prácticas oscuras y brujería. Se rumoreaba que durante años había intentado encontrar el secreto de la inmortalidad, mezclando hierbas y recitando rituales prohibidos. Tras su muerte prematura, se erigió la cruz como señal de advertencia, una especie de sello para mantener alejada su supuesta influencia maligna. El padre Rafael decidió visitar la tumba una noche, armado con incienso y oraciones. Al acercarse, el aire se volvió pesado, como si el tiempo mismo se ralentizara. Observó que la cruz estaba cubierta por una fina capa de polvo gris, pero justo en la base había un pequeño grupo de flores marchitas, arrugadas y secas. Al tocar la cruz con la mano, sintió un frío glacial que le recorrió el brazo hasta el corazón. Intentó bendecir la cruz, pero la voz de un susurro apagado le detuvo,
parecía un lamento, un grito lejano de dolor y rabia. Durante varias semanas, el padre Rafael regresó con flores frescas, pero todas se marchitaban rápidamente. Incluso trató de colocar flores artificiales, pero éstas también se deterioraban, tornándose quebradizas y descoloridas. La cruz parecía tener vida propia, una fuerza oscura que rechazaba cualquier muestra de cariño o recuerdo sobre ella. Algunos habitantes del barrio creían que la maldición se debía al tormento que el alma de Carlos Montserrat sufrió tras su muerte, atrapado entre la búsqueda obsesiva de la vida eterna y el rechazo de la comunidad que lo condenó. Una noche especialmente fría, el padre Rafael tuvo un sueño perturbador. Vio a un hombre encapuchado en la penumbra del cementerio, de pie junto a la cruz, mientras una corriente de viento levantaba las flores marchitas en un torbellino siniestro. El hombre levantó la mano y las flores se incendiaron sin consumirlas, liberando un aroma mezcla de rosas quemadas y tierra húmeda. El sacerdote despertó sobresaltado y comprendió que debía actuar para liberar esa alma atrapada. Organizó una misa especial, una vigilia de oración con el objetivo de romper la maldición que pesaba sobre aquella cruz. Durante la ceremonia, mientras las velas iluminaban débilmente la capilla del cementerio, un viento frío atravesó el lugar y una sombra se deslizó entre los asistentes. En un momento, una de las velas se apagó sola y la cruz pareció oscurecerse aún más. Sin embargo, al terminar las oraciones, una calma inesperada inundó el ambiente. Al día siguiente, los fieles fueron al cementerio, y para sorpresa de todos, las flores que dejaron sobre la cruz permanecieron frescas durante días. La historia de la cruz y las flores que se marchitaban comenzó a difundirse como un relato de redención y misterio. Algunos creen que el alma torturada de Carlos finalmente fue liberada, mientras que otros piensan que la cruz solo aceptó un tributo sincero de fe para apaciguar su oscuro poder. Lo cierto es que hoy en día, esa cruz en Barcelona sigue siendo un recordatorio silencioso de la delgada línea que separa la vida de la muerte, y cómo, a veces, los recuerdos pueden marchitarse en un instante si no se trata con respeto y reverencia. Para quienes visitan el cementerio de Poblenou, la cruz es un enigma que invita a la reflexión. Cada flor que se posa allí carga con una historia de dolor, esperanza y misterio. Y quizás, solo quizás, la verdadera esencia de la cruz no reside en su hierro frío, sino en las almas que la rodean, invisibles pero siempre presentes, esperando ser recordadas sin miedo. Si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjame un comentario con cuál historia te causó más escalofríos y, por supuesto, regálame un like para ayudar a que más personas conozcan estos misterios. Tu apoyo es muy importante para que siga trayéndote contenido único y aterrador. Nos vemos en la próxima.